Introducción a la trigonometría. ¿Qué es la trigonometría? La trigonometría es una rama de la matemática cuyo estudio es la medición de los lados y ángulos de un triángulo. Como podemos ver a continuación en el dibujo, vemos un triángulo rectángulo donde tenemos dos catetos, uno opuesto y uno adyacente, el cual uno es A y el otro es B, y una hipotenusa, la cual vamos a llamar C. A continuación vamos a ver un pequeño resumen de cada uno de los elementos del triángulo. Como lo decía anteriormente, un cateto es cualquiera de los dos lados menores de un triángulo rectángulo. Entonces tenemos el opuesto y el adyacente. Y la hipotenusa es el lado de mayor longitud de un triángulo rectángulo. Esta medida de hipotenusa puede ser hallada mediante el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿cuál es el teorema de Pitágoras? En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, como podemos ver a continuación. A al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, o sea, 2 catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Este teorema es muy útil ya que no solo nos ayuda a resolver la hipotenusa, sino poder hallar cualquier cateto, ya sea que tengamos una hipotenusa y uno de los catetos podemos hallar el otro cateto. Otro elemento fundamental que debemos conocer es qué es un ángulo. Un ángulo es la porción del plano comprendida entre dos semirrectas que tienen un origen común. Es decir, está compuesto por dos lados y un vértice en el origen. Como podemos ver a continuación en el dibujo, vemos los dos lados que están en color verde, vemos el vértice que es el punto amarillo y el ángulo A. Tipos de ángulos, vamos a nombrar los principales. Existen ángulos agudos, ángulos rectos, ángulos obtusos y ángulos llanos. El ángulo agudo mide menos de 90 grados y más de 0 grados, como vemos a continuación en el dibujo, los que están representados con color rosado, el 1, el 2 y el 3. Ángulo recto, mide 90 grados y sus lados son siempre perpendiculares entre sí. Ángulo obtuso, mayor que 90 pero menor que 180. Vemos los de color azul, el 4, el 5 y el 6. Y por último, el ángulo llano, mide 180 grados. Es igual que si juntamos dos ángulos rectos. Tipos de triángulos. Tenemos los isósceles, poseen dos lados iguales y uno diferente, como vemos a continuación en el dibujo. Tenemos dos lados iguales que serían A y uno diferente B. Y los ángulos, tenemos dos ángulos iguales que serían los dos alfa y uno beta que es diferente. Equilátero, tiene sus tres lados iguales, entonces la suma de sus ángulos son 180 y cada uno sería 60 grados, o sea los tres ángulos son iguales. Y por último el escaleno, sus tres lados son diferentes, en este podemos encontrar un triángulo rectángulo. En términos generales, la trigonometría es el estudio de las razones trigonométricas o identidades trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. O sea, ¿qué quiere decir esto? El seno de un ángulo se define como la razón entre el cateto opuesto, que lo vamos a llamar A, y la hipotenusa C. Entonces, seno de alfa sería igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, que es igual a decir A sobre C. El coseno de un ángulo se define como la razón entre el cateto adyacente, que lo vamos a llamar B, y la hipotenusa C. Entonces, coseno de alfa sería igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, que esto es igual a B sobre C. La tangente de un ángulo se define como la razón entre el cateto opuesto A y el cateto adyacente B. Entonces, tangente de alfa sería igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso sería igual a A sobre B. Razones trigonométricas inversas. En este caso vemos cosecante. La cosecante de un ángulo se define como la razón entre la hipotenusa C y el cateto opuesto A. Es decir, la cosecante es la inversa del seno. Por esto es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto es igual a C sobre A. Secante de un ángulo. La secante sería la inversa del coseno. Se define como la razón entre la hipotenusa C y el cateto adyacente B. Entonces, sería hipotenusa sobre cateto adyacente, que es igual a C sobre B. Y por último, tenemos la cotangente, que sería la inversa de la tangente, y es la razón entre el cateto adyacente B y el cateto opuesto A. Entonces tenemos cotangente de alfa es igual a 1 sobre tangente de alfa, que es lo mismo decir cateto contiguo o cateto adyacente sobre cateto opuesto, que es igual a B sobre A. Si te gustó el video, no olvides comentar, dar un me gusta y suscribirte.